Bueno, vamos a tomarle un poquito el pulso a la economía, ¿eh? En este momento en la República Argentina estamos con Ramiro Castiñeira, que es director de Econométrica. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Buen día. tercera semana de junio con inflación cero. Es lo que nos dio en la consultora. En la consultora tenemos un índice para cuando la inflación voló del 200, 300% interanual, todas las consultoras empezaron a sacar un índice de alta frecuencia para medirle el pulso de manera semanal a la inflación. Econométrica también sacó el índice y, por ejemplo, en el pico de la crisis, ¿no? En diciembre nos llegó a dar una inflación semanal del 12%. Ahora, ¿0% en todos los rubros o solo en tal vez los que son más cotidianos como los alimentos? No, el índice solo mide alimentos y bebidas y la tercera semana dio 0, la última quincena dio 0,1 y las últimas 4 semanas, es decir, el último mes corrido, está dando 2,4. Lo que está mostrando es claramente una notoria desaceleración y del proceso inflacionario, principalmente en alimentos y bebidas. No necesariamente el índice general va a reflejar otros aumentos, principalmente de tarifas, y por eso va a estar quizás más cercano al 5%. Para tener en cuenta, ¿qué pasa con la falta de consumo? Porque decimos inflación cero, Sí. pero también se habla de una baja de consumo muy importante, entre otras cosas en alimentos. ¿Cuánto impacta esa falta de consumo en ese cero de la inflación para la tercera semana? ¿Sabés que es al revés? A Lo ver. que frenó la economía es ver. llegar a la inflación al 300% interanual. Claro. O sea, el plan platita, o sea, emitir a lo loco para financiar el gasto público, llevó la inflación al 300% para la macroeconomía. Ramiro, nos trajiste un gráfico, ¿no? Que Sí. nos ayuda a entenderlo. A ver. A ver, ¿lo tenemos? Ahí está. A ver, vamos a mostrar Tiene que el ver con la gráfico inflación, ahora. ¿no? Tiene que Sí, ver justamente sí. con los índices y Ahí con una está, muy curva, y de la curva hablamos en un ratito, pero explícanos primero las Sí. dos curvas y lo que se llaman las tortas o las columnas. No, las columnas son lo que estaba marcando de la inflación semanal, ¿no? Eso arranca creo que en noviembre el gráfico. Sí, noviembre, comienza en noviembre. Y hace un pico en diciembre de inflación semanal del 12%, la mensual, la acumulada 4 semanas ya estaba llegando al 30% en alimentos y bebidas, y después se empieza a aflojar y bueno, Y ya vos el decís que va a último cerrar dato- más o menos cerca del 5%. el índice general sí, porque el aumento de tarifas, Claro, influye. vamos a Tracción resumirlo hacia así. arriba. Exactamente, podemos decir que alimentos y bebidas va a cerrar cercano al 3%, pero hay 2 puntos más nada más que aumento de tarifas, producto Argentina viene un populismo tarifario. El consumidor pagaba menos del 20% de lo que consumía. Si el consumidor consumía 1.000 pesos, la factura le llegaba por 200. Esa diferencia se cubría emitiendo y voló la inflación. Claro. Consultarte, en el marco de esta situación y del cuadro que vos nos trajiste, Claro. estamos hablando de consumo, ¿en qué región del país? ¿Es Cava, es Zamba? Digamos, ¿la consulta se hizo en dónde? No, el índice general es para, discúlpame, el que que hacemos pasaba. nosotros es Sí. para 3 supermercados del GBA. ¿No? El scrapping de precios, levantar los precios de toda la web de algún supermercado, levantamos todos los precios y la computadora te arma el índice más o menos en 4 horas. ¿Y qué tipo de productos incluye? ¿Productos de lo que serían primeras marcas y primera necesidad? Porque estábamos justamente ayer haciendo una Claro. nota con gente que trabaja en almacenes, en distintos comercios de cercanía, que planteaba que la mayoría de la gente se está ahora pronunciando o comprando las segundas marcas, porque tiene que ver justamente con un valor más bajo. ¿Cuánto influye eso? ¿Primera marca o segunda marca en este índice cero? En este índice busca replicar el del INDEC, ¿no? El del INDEC. Entonces, o adelantarse más que replicar, intentar más o menos por dónde va a estar el del INDEC. Entonces, es la misma metodología. Después sí, en el momento de crisis, obviamente, se baja a segundas marcas, que eso también... Ahora, el descenso típico del es una consumo. buena noticia siempre, porque no hay peor impuesto que la inflación, es lo que siempre se dice, y es cierto. Pero también hay datos que no son alentadores, que tienen que ver con el descenso, por ejemplo, del PBI de 5 puntos, o el desempleo, el crecimiento del 7,7%. Claro. Es la famosa B corta. ¿Va a ser B corta o es L? Claro. O la U. O W, o XYZ, ¿cómo la ves? Primero entender o sea, Argentina cayó, lo que está mostrando los resultados, primero sinceramiento de todas las variables, y segundo fue la explosión de estimular tanto a la macroeconomía, le soltás estimulando comiéndose las reservas. Argentina, para estimular el nivel de consumo, reventó el Banco Central.
Entonces, cuando se acabó el Banco Central, y dijo, ¿y ahora qué hay que hacer? Bueno, ahora empecé a ponerte a trabajar, ¿no? Entonces, cayó el nivel de actividad justamente porque el Banco Central dijo, bueno, basta, yo no pago más la fiesta. Empezó a acumular reservas, ¿no? Entonces, estamos en esa situación de que el Banco Central compró en 6 meses más o menos 17 mil millones de dólares de reservas para empezar a recomponer. Se fue de reservas netas negativas en menos 11 mil millones de dólares que dejó el gobierno anterior y en 6 meses ya está en casi cero. Pero vos fijate el esfuerzo que tuvo que hacer el Banco Central para llegar a cero en reservas netas. Ahora, utilizando también y tomando lo que vos decís, dos cosas respecto a lo que planteaba recién Ale. Sí. El tema del desempleo del 7,7%. Básicamente fue en sectores de asalariados del sector privado. Claro. Es decir, el desempleo aumentó en esa base. Sector de asalariados del sector privado. Sí. Pero además también estamos viendo en este momento que el dólar, el denominado dólar blue, los dólares financieros, están experimentando una suba. Sí. Está por arriba de 1.350 pesos. 1.355 puede Casi ser más o menos 1.360, sí. esta hora. Digamos, ¿cómo se traduce entonces la confianza? Hay un dólar blue que aumenta, hay un sector privado que despide. ¿Es económico o Claro. político? Claro. No, a ver, es la combinación de las dos, principalmente es político en el sentido de que ganó un gobierno que quiere hacer un cambio y cuando propone el cambio en el Congreso no le dejan pasar y si se le dejan pasar la desfiguran, la devalúan, ¿no? Vimos que la ley base no es la misma originalmente, ahora le quieren sacar también el tema de las privatizaciones, de transformar todas las empresas públicas en sociedad anónima, para que presenten balance todos los trimestres, para que participe el sector privado. Bueno, todas estas cuestiones que no le dejan avanzar, evidentemente genera que Argentina tuvo un modelo económico que la llevó al colapso. ¿Vos considerás que cambiaría justamente este clima político teniendo en cuenta lo que va a suceder en el Congreso en las próximas horas? Por ejemplo, el tema del dólar, el tema del desempleo, el tema... A ver, no se solucionan todos los problemas macroeconómicos que tiene Argentina en 6 meses, eso es obvio. En consecuencia, si venimos de 300% de inflación, es obvio que tampoco va a frenar a cero. De hecho, las expectativas para el año que viene, según el relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central, la inflación para el año que viene, según todas las consultoras, en el promedio es 50% para el año que viene. Es buena noticia que bajamos del 300 al 50, pero 50 es un número astronómico todavía que no te mete en el mundo. El mundo tiene 4 o 5% de inflación, no ¿Qué 50. tiene que pasar para que tengamos una plaza financiera menos ciclotímica en ese sentido, que esté tan expectante de lo político y centrándose más en los valores macroeconómicos, que en definitiva son los que van a perdurar, ¿no? Mira, Argentina tiene un problema que no conecta ingresos con gastos en el manejo del gasto público. Recién ahora el ciudadano empieza a entender de que hay alguna relación, de que si hay mucho déficit fiscal, va a volar la inflación. Si hay mucho déficit fiscal, va a volar la deuda pública. Argentina tuvo décadas de problemas hiperinflacionarios, producto de manejos fiscales, tuvo problemas de deuda pública por manejo fiscal. Pero pregunto, ¿sabes por qué? Porque siempre está la expectativa, siempre se genera la expectativa. Los sectores productivos industriales dicen, no, hasta que no se levante el cepo no vamos a poder invertir, no va a poder crecer la República Argentina. Desde la cuestión financiera te dicen, bueno, el cepo todavía no se puede levantar, hay que esperar. Entonces, ¿cómo se trabaja en medio de esa rueda, no? Y bueno, justamente el equilibrio fiscal, cuentas públicas sanas permiten una moneda sana. Eso hay que tallarlo en piedra. Cuentas públicas sanas permiten una moneda sana. Una moneda sana permite que el sector privado pueda trabajar. Porque si nosotros, ¿no? que el comercio fluya, porque si el comercio se tiene que realizar con una moneda que es un barrilete, que no sabemos cuál es el valor, en consecuencia cuando uno quiere vender, quiere comprar, dice, pero pará, ¿estoy ganando plata o estoy perdiendo plata? Y Ramiro, una pregunta que en diciembre era obvia, que era en diciembre con la inflación del 12% semanal, quien vendía o quien compraba decía, ¿sabes que no sé si estoy ganando o si estoy perdiendo? Porque hay tanta inflación que quizás vendo y cuando voy a reponer me sale más caro. Entonces, la inflación destruye la moneda y al destruir la moneda destruye el nivel de actividad. Por eso la economía colapsó. Llegarle a la inflación al 300% hace colapsar la macroeconomía. Y Ramiro, ¿dónde queda la gente en este sentido? Porque estamos hablando de una macroeconomía, estamos hablando de un déficit cero, estamos hablando de una economía saneada, con finanzas que no generen, por ejemplo, estampidas como lo que puede pasar ahora con el dólar o con el riesgo país también que está subiendo. Digamos, ¿considerás como hombre de sondeo y de encuesta que debería haber como una equiparación un poquito más consensuada a la hora de tomar determinadas medidas o no? Déjame hacer una pregunta, ¿no? Pero ¿dónde queda la gente?
Digo, la gente que, No. que quedó afuera del 7,7% en el desempleo, Sí. estamos hablando del PBI también, de una economía que tampoco parece en números acompañar desde ahí, desde la gente. No, pero vos fíjate, cuando hablamos A ver. como que el ajuste o la recuperación de las libertades económicas va a generar crisis. No, es todo lo contrario. De hecho, la pregunta es, el modelo económico que supuestamente era inclusivo y bla, 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 ¿por qué dejó al 50% de los argentinos en la pobreza? ¿Por qué dejó a los 50% que no están en pobreza con salarios de 300, 400 dólares? Que es un salario de 300, 400 dólares son 10 veces lo que gana un cubano. Un cubano después de 7 décadas de dictadura. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina llevó el salario del argentino viviendo en democracia hace 40 años, replicando la política económica de una dictadura, llevamos a un colapso social? Entonces, ahí hay que preguntarse dónde estaba la gente. Sin duda es una discusión súper interesante como para seguir hasta mañana charlándola. También ver de qué manera podemos lograr de que las subas del dólar no impacten en los precios de todos los días. Hay un montón de temas como para charlar. ¿Otro día venís? Cuando quieran. Y la seguimos, Gracias. ¿te parece? Cuando quieran. Dale. Muchas gracias. Y nosotros seguimos, con más información de espectáculos con Gaby Radiche.